Gloria al Señor. Hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio y ha llegado la hora de exponer nuestro sermón. Estamos tratando una serie que se trata Amor que duele, Amor que duele. Y hoy vamos a tratar un tema que se llama el amor hasta las últimas consecuencias. El amor hasta las últimas consecuencias. Antes de que nosotros expongamos el pasaje que vamos a leer, que va a estar en Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Ahí va a estar el pasaje que vamos a desarrollar, este título que lo extraje de ese pasaje. Cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, estoy hablando 1500 años atrás, se cerró el canon del Nuevo Testamento, se formó lo que es el Nuevo Testamento. Durante la historia, durante los concilios, durante los sínodos, durante las escuelas teológicas, se ha considerado a la carta de los Romanos la carta teológica del Nuevo Testamento. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo recoge todo lo que hay en el Viejo Testamento, monta todo un cuerpo homilético y teológico y lo presenta a la iglesia, cuya figura principal es Cristo, donde Cristo es el cumplimiento de todas las cosas que se dijeron y se hablaron de Él en el Viejo Testamento. Y todos los teólogos durante toda la historia consideran a la carta de Romanos la carta teológica del Nuevo Testamento. Más sin embargo, cuando nosotros leemos la carta de Juan, específicamente el capítulo 3 de Juan, todo el mundo de forma abrumadora dice que ese es el capítulo que representa el corazón de la Biblia, el corazón del Evangelio. Es un breve resumen de lo que pasó desde el Génesis y lo que va a ocurrir al fin de la historia. Presenta en ese capítulo 3 cómo el hombre está muerto espiritualmente a consecuencia de todos sus pecados, y la única forma de que esa persona puede venir a recuperar ese reino es naciendo de nuevo. Y lo presenta de la forma en que eso ocurrió. Dios envía a su Hijo para que lo maten y pague por nuestros pecados. Todo aquel que lo reciba se salvará, y todo aquel que no lo reciba se condenará eternamente. Esa es la forma de la conclusión de la Biblia. Y dicho eso, les invito a estar sobre sus pies y abramos Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese a salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acompáñenme en orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Padre, vamos a ser expuestos por tu palabra, Padre. Transforma nuestros corazones, Señor. Rompe, Señor, toda ceguera, toda atadura, Señor, que el enemigo haya tenido sobre los corazones que aún viven en oscuridad, para que sean libertados, Señor, por el poder de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques el corazón de los que oyen, Señor, y que tú les ilumines el corazón para que el Hijo de Dios sea revelado en sus corazones. Porque te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. De tal manera, aquí Juan lo presenta haciendo esta expresión hipérbole, de tal manera
O sea que fue algo grande. No es algo para tomarlo a la liviana. Es algo en la cual todos los hombres deberíamos de prestar atención, porque fue de tal manera amó Dios al mundo. Y ese va a ser mi primer punto. ¿De qué manera fue que Dios entonces mostró su amor? Aquí la palabra mundo quiere decir cosmos, quiere decir el mundo donde nosotros vivimos. Pero Dios no amó al sistema mundo, no, Dios no amó a las cosas que hay en el mundo, como los edificios, las montañas, el cielo y la tierra, todo lo que compete al mundo. No, aquí mundo se está refiriendo a personas en particulares. Dios te amó a ti en particularmente. Dios te amó a ti, a todos los que estamos aquí. Cuando estuvo en la cruz del Calvario, estaba pensando en ti. No estaba pensando en tu casa. No estaba pensando en tu carro ni en el perro que vive en tu casa. Estaba pensando en ti. Con un amor profundo permitió que lo clavaran en la cruz del Calvario. Dios muestra su amor permitiendo que su Hijo amado pagara las consecuencias del pecado de toda la humanidad. De ahí el famoso dicho: pagan los justos por los pecadores. ¿Lo han oído? Pero en este caso solo es un justo pagando por los pecadores. Uno solo, pues no se halló a más nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera calmar la ira de Dios sobre los que deliberadamente y sin ningún respeto siguen pecando contra Dios. Dios es el creador de este mundo. Y los pecados que los hombres hacen en contra de Dios ofenden a Dios. Uno de los atributos de Dios que los hombres más apelan a Dios es el atributo del amor. Eso es un atributo que Dios tiene, amor. Pero también Dios es justo. Y si nosotros como hombres nos da ira las injusticias que la gente hace en este mundo, nosotros tenemos ese atributo porque Dios nos lo transmitió a nosotros. Por lo tanto, a Dios también le da ira. A Dios le da coraje que la gente peque y no se quiera arrepentir de sus pecados. Deliberadamente lo hacen, libre y voluntariamente. Nadie los está forzando para que pequen. Ellos lo hacen porque así les gusta hacer. No quieren cambiar. Y Dios se harta, hermano, de los pecados de la humanidad. Y ninguno en el cielo se halló capaz de calmar esta ira que Dios tiene contra el mundo. Solo el Hijo de Dios. Yo creo que hace tiempo, cuando yo estuve predicando aquí sobre el amor de Dios, di una anécdota. Es una anécdota que representa toda la trama que nosotros hemos leído aquí del amor de Dios y su Hijo para el mundo. Y ese señor que tenía un trabajo, él era el guardapuente. Él era el guardapuente. Él era la persona que estaba encargada de subir un puente cuando los barcos grandes tenían que pasar. Y también tenía que medir el tiempo, porque también tenía que bajar al puente, porque por ese mismo puente también transitaba un tren. Y él tenía que tener todo coordinado. Él tenía que saber cuándo levantar el puente para que pasara el barco y cuándo bajarlo para que el tren pasara. Tenía una gran responsabilidad. Y resulta que un día se lleva a su hijo amado, para que él vea dónde trabajaba. Y cuando toca subir el puente, los dos están mirando y ven pasar este gran yate, un barco espectacular, hermoso. Y el hijo le pide a su padre: papá, lo quiero ver de más cerca, ¿puedo ir más cerca? Y el Señor le dice: sí, mira, debajo del puente hay otro puente que tú te puedes parar y ahí lo puedes ver de cerca. Cuando el barco pasa, el joven quedó entretenido con el barco que pasaba. Cuando llegó la hora de cerrar el puente, porque el guardapuente se dio cuenta que el tren venía y era hora de cerrar el puente, el joven, tratando de salir de ese lugar, se cae donde están todas las maquinarias. Sus pies quedan encajados en las maquinarias y le era imposible para él solo salir de esa maquinaria. Pero ya el tren se estaba acercando y el guardapuente tenía que tomar la decisión. Tenía que tomar una decisión de ir y rescatar a su hijo, dejar el puente abierto y dejar que el tren se estrellara
contra el puente y que todos perecieran. O él tenía la otra decisión de cerrar el puente, permitir y sacrificar a su hijo para que cientos de personas pudieran pasar en ese tren sin perder la vida. Les pregunto, mis queridos hermanos, y seamos bien sinceros, ¿estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar nuestro hijo amado bajando ese puente para que otras personas que no conocemos se pierdan? ¿Estaría usted dispuesto? Mi querido hermano, yo no quiero alardear aquí de que yo soy un hombre súper espiritual, pero si yo veo a mi hijo encajado en esa maquinaria y yo sé que si yo bajo ese puente voy a sacrificar a mi hijo, hermano, yo no lo haría. Yo dejaría ese puente abierto, voy y rescato a mi hijo y que pase lo que pase después, porque yo amo a mi hijo. Y para mí va a ser muy doloroso ver la cara de mi hijo gritándome: auxilio, papá, ayúdame, que no me mates, por favor. Sería algo que yo no me lo perdonaría nunca. Sería algo que es un dolor que llevaría para el resto de mi vida, y más por personas que yo no conozco. Bueno, pues para terminar la historia, el hombre decidió sacrificar a su hijo. Tuvo que cerrar el puente. Ni más allá de los gritos de su hijo pidiéndole: papá, por favor, no me mates. Ven, ayúdame, papá. El Señor decidió cerrar el puente. Y cuando cerró el puente, ya su hijo muerto, miraba a todas las personas que pasaban en el tren, todos emborrachándose, todos de party, todas pasándole muy bien. No tenían ni la sensibilidad ni la mínima idea de que acababan de sacrificar a alguien por la vida de todos ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, que también dio a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Y hasta el sol de hoy hay mucha gente que lee este pasaje y le hace caso omiso. Hasta el día de hoy saben que un gran Dios se entregó por ellos para rescatarlos de la ira de Dios, y aún así siguen viviendo sus vidas como bien le parece. Como si esto no fuera un evento importante en la historia. Mi querido hermano, esto marcó la historia para siempre. Esto es la misericordia de Dios, abriéndonos las puertas del reino y diciendo: tienen oportunidad ahora. Me estoy cansando de los pecados porque soy un Dios justo. La palabra de Dios dice que Dios no va a dejar pasar por alto los pecados de la humanidad, porque Él es un ser perfecto. Él no es como nosotros. Nosotros podemos pasarle por alto los errores de nuestros hijos. Lo hacemos. A veces nuestros hijos hacen cosas mal y nosotros sabemos que lo hicieron mal, y aún así le decimos: ay, hijito, no te voy a hacer nada, te voy a perdonar, lo voy a pasar por alto. Pero Dios no puede hacer eso porque Él es perfecto. Él es Dios. Y si Él deja pasar los pecados de los hombres sin que los hombres paguen por eso, entonces Él no es Dios. Y aquí está lo terrible del asunto, mis queridos hermanos. Por eso pues eso fue exactamente lo que Dios el Padre hizo con su amado Hijo. ¿De qué manera lo hizo? Mandándolo a morir en la cruz de Calvario. No solo el Padre envió a su Hijo, mi querido hermano, y no solo lo mandó a sabienda de que iba a pasar por todos los martirios que iba a ocurrir con Jesucristo en manos de pecadores, sino que también el Hijo mismo se ofrece voluntariamente a esta misión. Esto es una reunión entre la Trinidad: Dios el Padre, su Hijo y su Espíritu Santo. Los humanos tienen que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Tenemos que pagar por las cosas que nosotros hacemos. Y no hay nada que pueda redimir a los humanos, solo uno como Dios. Solo uno tan perfecto como Dios, solo uno tan justo como Dios, y ese es el unigénito Hijo de Dios. Dios mismo se encarnó en forma humana y lo hizo libre y voluntariamente, porque solo Él podía redimir a los seres humanos.
Cuando nosotros leemos el libro de Números, en el capítulo 21, el pueblo de Israel comienza a murmurar contra Dios. Y empiezan a decirse entre ellos mismos: estamos cansados de comer el mismo pan. Todos estos años en el desierto, Dios nos envía pan, un pan ligero. Querían carne, queso, lechuga y tomate, querían todo eso. No estaban conformados solamente con el pan que los nutría, el pan que los había sostenido. Todos esos años no tenían enfermedad, hermano. Empezaron a murmurar contra Dios y Dios escuchó. Y Dios se enojó contra el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Envió al campamento serpientes ardientes, castigando al pueblo por murmurar en contra de Dios. Y todas esas serpientes mataron a miles de personas en el campamento. Y se arrepintieron, reconocieron de que eso estaba ocurriendo porque habían pecado contra Dios. Hablaron con Moisés y querían arrepentirse delante de Dios. Y Moisés recibe el mensaje de Dios: quiero que hagas una serpiente grande de bronce y la levantes en el desierto. Y todo aquel que sea picado, mordido con esta serpiente, va a mirar a la serpiente y se va a curar, no va a morir. Si nosotros leemos en el mismo contexto, en el libro de Juan, en el pasaje donde estamos, en el capítulo 3, unos versículos anteriores, en el versículo 14, mira cómo dice 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto los israelitas eran mordidos y ese veneno tóxico les venía a su cuerpo interno. Y ellos miraban esa serpiente y ese veneno se cesaba. Dios les permitía vivir. Nosotros los seres humanos, hermanos, cuando nosotros pecamos somos infectados con la enfermedad del pecado. Ese pecado es una enfermedad que nosotros venimos arrastrando desde el día de nuestro nacimiento. El pecado está en nosotros. Es una enfermedad que solamente se cura si mira a la cruz del Calvario y acepta que la sangre de Cristo tiene poder para sanarte. Ese es el único antídoto que Dios nos ha provisto para que nosotros seamos curados de esa enfermedad. Y eso me lleva a mi segundo punto. Porque si nosotros leemos en el versículo 17, también podemos ver que Dios manifestó su misericordia al no consumarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. Pero cuando lo dio, permitió que viniera no para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, por allá por el capítulo 5, cuando Dios dice que examinó el corazón de los seres humanos de aquella época y se dio cuenta que los designios de todos los seres humanos que vivían en aquellos tiempos eran de continuamente hacia el mal. Eran gente mala. Todo el tiempo estaban asesinando, todo el tiempo estaban robando. Era una generación perversa. ¿Y sabe lo que hizo Dios? No solamente lo dice la Biblia, pero hay otros registros de civilizaciones más antiguas que Israel, donde Dios permitió que hubiese una inundación mundial. Arrasó con todos los seres humanos. Los condenó porque tenían que pagar por sus pecados. Solamente 8 personas se salvaron para que Cristo viniera. Solamente Noé y sus familias se salvaron. Dios, hermano, nos va a pasar factura tarde o temprano y nos ha dado a su Hijo para que la gente tenga oportunidad de salvación. Cristo no vino a condenarnos. Cristo vino para que tomara nuestro lugar, para que cumpliera lo que nosotros no pudimos cumplir. Y para pagar en la cruz del Calvario la deuda que usted y yo teníamos ante el Padre. Eso lo hizo Cristo.
Vino a salvarnos, no vino a condenarnos. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente a través de Jesús. Jesús no está en un buffet. Jesús no está en competencia. No es Jesús y otros caminos. No todos los caminos te conducen a Dios. Hay solo un camino, y es a través de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el único camino, la única puerta donde todos los hombres pueden entrar y pueden encontrar a Dios su Creador y puedan vivir eternamente con Él y para siempre. Es a través y solamente a través de Jesús. La muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Nos compró para Dios pagando el precio de nuestra libertad. Restauró la relación entre Dios y nosotros. Nos declaró justos ante Dios por la fe en su sangre. Derrotó al diablo y también derrotó al imperio de la muerte. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, para que el mundo también fuese salvo a través de él. Y esto me lleva a mi último y tercer punto. Y yo quiero que aquí, hermano, amigo que me escucha, es en esta parte donde yo te suplico, por favor, que pongas atención. Es en esta parte donde tú tienes que callar a tu celular. Es en este punto donde tú tienes que controlar a tu corazón, a tus pensamientos, esas preocupaciones, ese estorbo que está pasando por tu mente ahora mismo que no te deja escuchar lo que yo te estoy diciendo. Por favor, escucha, porque no vas a tener excusa. Algún día tienes que morir y nosotros no sabemos cuándo nuestro corazón va a parar para nosotros entonces pasar hacia el otro lado. Que no te coja por sorpresa la muerte. Escucha, porque Cristo te está dando la oportunidad de oro hoy. Escucha, por favor. Mi tercer punto es: el amor de Dios en Cristo nos libra de la ira del Padre si creemos en Él. Pero también garantiza una justa condenación a los que rechazan a Jesús. Eso es lo que viene diciendo este versículo 18 que vamos a tratar ahora. Mira la primera parte. Si me pudieran poner el texto ahí. Muy bien, ahí está. Mira la primera parte de este versículo como dice. Juan 3:18, sección A. El que cree en Él, es decir, en Cristo, no es condenado. Ahora, aquí la forma de creer no es como creen los demonios, que creen que Jesucristo vino, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se salvan. No es esa forma de creer. No. Aquí la palabra creer es cuando tú entregas tu corazón y te rindes completamente a Jesús y estás dispuesto a seguirle, no importa cuáles sean las consecuencias. Creer de esa manera es reconocer que tú te autodeclaras vacío, que no tienes nada dentro de ti, no tienes ninguna obra, no tienes ningún valor, no tienes ninguna propiedad para que te puedas justificar delante de Dios el Padre. No tienes nada, solo lo tienes a Él. Y te inclinas y te aferras, toda tu fe se concentra en Cristo Jesús. No solamente por una ocasión, sino para siempre. Desde este punto que tú crees, hasta el día que yo me muera, voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice la revelación en su palabra. Eso es creer. Y los que creen de esa forma, dice la palabra de Dios, que ninguna condenación hay. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Roma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto es a los que andan conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de la carne. Eso es para ellos. No es que Cristo murió en la cruz y todo el mundo se salva ahora. No, tú tienes que tomar una decisión. Porque el versículo dice: de tal manera Dios amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree, tienes que creer en el Hijo de Dios. Pablo se lo dijo también a Roma en el capítulo 8, versículo 32. Dice: el que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira cómo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No lo escatimó. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que lo dio completo, no dio un pedacito. No se reservó Él un poco, no, lo dio completo, completo. Jesús iba a pasar por todas las necesidades que nosotros teníamos. Jesús iba a pasar por todas las tentaciones que nosotros enfrentamos y Él las venció todita y Él nos estaba representando a nosotros. Amén. Mateo capítulo 25, 31 al 34. Mira cómo dice esto. Este es Jesús hablando. Cuando el Hijo del Hombre, es Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Esto es la segunda venida de Cristo. Cristo viene, mis queridos hermanos. Y vamos a ver ese espectáculo en el cielo. Dice que con trompeta de Dios la tierra será sacudida y los arcángeles anunciarán que viene el Rey de Gloria. Se acerca el Rey de Gloria. Y van a ver, todos los que quedan aquí, van a ver eso, hermano. Impresionante. Mira cómo sigue diciendo. Entonces, Cristo Jesús se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, es decir, a todos aquellos que creyeron en Él, a su derecha, y a los cabritos los pondrá en su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Es una garantía que el Rey de Gloria nos está dando. Ese sacrificio nos garantiza la vida eterna en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo, no por los tuyos ni por los míos, por los méritos de Cristo. Amén. Y no quiero entrar aquí en un tema teológico. Si quieres saber cómo es esto, entonces vaya a Grupo Conexión. Ahora, la segunda parte del versículo 18, mira cómo dice. Y usted puede decir: a este pastor le está tratando de meterme miedo. Ojalá, ojalá. No importa cómo tú tomes una decisión por Cristo, por miedo o sin miedo, tienes que tomar una decisión por Jesús hoy. Porque no es que te esté tratando de meter miedo, es lo que la Biblia ha declarado. Es lo que la Biblia dice. Y yo te lo tengo que decir exactamente como está revelado en las Escrituras. Dice la segunda parte del versículo: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la cosa está peor, porque no es que serás condenado, no, ya estás en condenación. O sea, usted, si no tiene a Cristo en su corazón, usted es un condenado viviente. Usted está trabajando, usted está haciendo toda su vida normalmente como un condenado. Tienes una sentencia de muerte mientras estás en vida. Arréglalo hoy. Arregla este asunto hoy. Mira lo que sigue diciendo. Yo escribí aquí: aquellos que rehúsan en creer en Jesucristo serán condenados severamente. Ese mismo Cristo que una vez vino como hombre para salvar a los hombres, vendrá por segunda vez como el Rey de Reyes. Ya no le van a dar bofetadas, ya no le van a dar latigazos, ya no lo van a clavar en una cruz como antes. No, ahora vendrá como el Rey de Gloria, con toda la autoridad de su Padre, y sacará y resucitará a los que creyeron en Él de esta tierra para llevarlos con Él. Pero a los que queden serán castigados severamente por ese mismo Cristo. Hoy Cristo te extiende la mano y te dice: hoy estoy aquí para salvarte. Hoy estoy aquí para salvarte.
llegará un momento donde ya la oportunidad y la puerta se cerrará. Vendré otra vez, pero esta vez vendré a justicia. La segunda ocasión que Cristo venga, vendrá a justicia de Dios, a condenar a todos aquellos que no aceptaron a Cristo. Mateo 25, 41, y con esto termino. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los que no son ovejas: apartados de mí, malditos. Mira con qué severidad el Señor los trata. ¿Ok? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Concluyo, mi querido hermano y amigo que me escuche. El mismo Dios que entregó a su Hijo por amor a su pueblo, que estaba perdido primeramente en el pecado, y de la misma manera condenará sin misericordia por amor a su Hijo a todos los que le rechacen. Hoy es tiempo de salvación. De la misma forma que Dios nos amó a nosotros, de esa manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que muriera en una cruz por amor a nosotros, los que lo rechacen, el mismo Dios que amó, el mismo Dios que ama a su Hijo, y el mismo Dios que condenará a todos aquellos que rechacen a Jesús. Hoy es tiempo de salvación. Si usted está en ese lugar y siente que su corazón está ardiendo, ese es Dios llamándote. Hoy, si puedes orar y decir: Espíritu Santo, ayúdame a creer en Jesús. Me quiero entregar a Jesús. Si eso es lo que tú sientes en tu corazón, si quieres arrepentirte de esos pecados que te alejan de Dios, yo te pido que levantes tu mano allí donde estás. Levantando tu mano, tú estás diciendo: Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Levantando tu mano, tú estás diciendo: me arrepiento, reconozco que he ofendido a Dios y hoy yo quiero aceptar ese amor de Dios. Yo lo quiero aceptar. Yo quiero que Dios me perdone y yo quiero tener vida eterna con Cristo Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, caballero. Dios le bendiga. ¿Alguien más que levanta su mano donde esté? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy es día de salvación, mis queridos hermanos. Alguien más que levanta su mano y reconoce que es pecador y que se quiere arrepentir. Dios te bendiga de atrás, joven. Que Dios te bendiga. Le voy a pedir a todos aquellos que levantaron su mano, por favor, vengan aquí al frente. Vamos a hacer una oración por usted. No sienta pena, no sienta pena. Venga sin pena. Cuando a Cristo lo crucificaron desnudo delante de todo el mundo. No te avergüences por Él. La palabra de Dios dice: a todo aquel que se avergüence delante de los hombres, yo me avergonzaré de él en el día que estemos delante de nuestro Padre. Alguien más, corre, ven a los brazos de Jesús. Venga, joven, que usted levantó su mano, venga, vamos a orar por usted. Venga, vamos a orar por usted, no se quede. Bueno, también tenemos el bautisterio listo. Si usted se quiere bautizar hoy, el agua está lista para que usted también pueda bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una última oración para que Dios guíe a estas almas que han venido al conocimiento de Cristo hoy, para que Jesús los guíe y cumpla el plan que Él ha determinado en ellos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra santa, Señor. Palabra que no miente, Padre. Todo lo que tú has dicho en tu palabra, todo eso se va a cumplir, Señor. Y lo creemos, Padre. Bendice, Señor, a estos nuevos hermanos, Señor, que tú has salvado hoy, Señor. He aquí el resultado de la muerte de nuestro Señor,
de nuestro Salvador, a quien esta casa reconoce como el único Salvador que tenemos. Jesús, recibe toda la gloria. Estos son tus hijos, por ellos tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, y hoy tu Espíritu Santo los ha traído hacia ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.